Comienzo este curso sobre Sagrada Liturgia. Le pido al Espíritu Santo que me guíe para poder desarrollar correctamente este tema tan sensible. La palabra liturgia viene del griego, quiere decir servicio público. Generalmente es ofrecido por un individuo a la comunidad. Hoy se usa para designar todo el conjunto de la oración pública de la Iglesia y de la celebración sacramental. El Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la liturgia, nos presenta un tratado amplio, profundo y pastoral sobre este tema. Citamos algunos conceptos para darnos una idea de lo importante que es vivir la liturgia. Si queremos enriquecernos de los dones que proceden de la acción redentora de nuestro Señor, es importante tener en cuenta estos conceptos. La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. En ella, los signos sensibles significan y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. En esta amplia descripción encontramos lo que es realmente la liturgia. Señalamos primero que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, es decir, en la liturgia Cristo actúa como sacerdote ofreciéndose al Padre para la salvación de los hombres. Los signos sensibles realizan la santificación de los hombres, en lo que quiere decir, por ejemplo, el agua en el bautismo significa y realiza la purificación y es principio de vida. El pan en la Eucaristía alimenta el espíritu del hombre. Y por tercero, en la acción litúrgica, Cristo y los cristianos que forman el cuerpo místico ejercen el culto público. También es la acción sagrada por excelencia, que ninguna oración o acción humana puede igualar por ser obra de Cristo y de toda su Iglesia, y no de una persona o un grupo, por Cristo. Así, para asimilar mejor los conceptos que nos revelan la importancia de la liturgia, citamos otro texto del concilio que dice: la liturgia es la cumbre a la que tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. En el año 1069, la palabra liturgia significa originariamente obra o quehacer público, servicio de parte de y en favor del pueblo. En la tradición cristiana quiere significar que el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y sumo sacerdote, continúa en su Iglesia, con ella y por ella, la obra de nuestra redención. En 1070, la palabra liturgia en el Nuevo Testamento es empleada para designar no solamente la celebración del culto divino, sino también el anuncio del Evangelio y la caridad en acto. En todas estas situaciones se trata del servicio de Dios y de los hombres. En la celebración litúrgica, la Iglesia es servidora, a imagen de su Señor, el único liturgo, del cual ella participa en su sacerdocio, es decir, en el culto, anuncio y servicio de la caridad. Con razón, se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que mediante signos sensibles se significa y se realiza, según el modo propio de cada uno, la santificación del hombre y así el cuerpo místico de Cristo. Esto es
la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público. Por ello, toda celebración litúrgica, como obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia, ninguna otra acción. En los primeros escritores cristianos, de origen judeo-cristiano, la palabra liturgia fue usada de nuevo en el sentido del Antiguo Testamento, pero aplicada al culto de la Nueva Alianza. Después, la palabra liturgia ha tenido una utilización muy desigual. En las iglesias orientales de lengua griega designa la celebración eucarística. En la iglesia latina, liturgia fue ignorada, al contrario de lo que ocurrió con otros términos religiosos de origen griego que fueron latinizados. En lugar de liturgia se usaban expresiones como munus, officium, ministerium, opus, etc. Y no obstante, San Agustín la empleó para referirse al ministerio cultual, identificándola con la tría. A partir del siglo XVI, liturgia aparece en los títulos de algunos libros dedicados a la liturgia y a la explicación de los ritos de la Iglesia, pero junto a este significado, el término liturgia se hizo sinónimo de ritual y de ceremonia. En el lenguaje eclesiástico, la palabra liturgia empezó a aparecer a mediados del siglo XIX, cuando el movimiento litúrgico la hizo de su uso corriente. La palabra liturgia proviene del griego clásico profano, obra para la comunidad. La traducción del Antiguo Testamento al griego, realizada por los judíos de la ciudad de Alejandría, en Egipto, durante los siglos III y II a.C. En la iglesia primitiva griega se redujo el uso de la palabra al de culto divino y más tarde al de misa, como le llamamos en la actualidad. En el occidente europeo la palabra entró mucho más tarde con el humanismo renacentista, con ese sentido restringido, y solo desde el siglo XIX lo utilizan los documentos eclesiásticos en un sentido amplio del culto divino en la Iglesia. La discusión sobre cuál es la correcta definición de la liturgia entró en una nueva fase a partir de documentos eclesiásticos sobre este tema. Encíclica Mediator Dei, en 1947, Instrucción de la Sagrada Congregación de Ritos, de 1958, y la Constitución Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II, aprobada en 1963. En la Mediator Dei se rechaza como definición insuficiente a la que entiende a la liturgia únicamente como la parte externa de las ceremonias y rúbricas, que son las reglas que enseñan la ejecución y práctica de las ceremonias del culto divino. La liturgia es el mismo culto divino, el culto público íntegro del cuerpo místico de Jesucristo, de su cabeza y de sus miembros. Jurídicamente, en el Código de Derecho Canónico, su primera promulgación fue en 1917. Se entendía únicamente como liturgia a los actos realizados según los libros litúrgicos de la Santa Sede, y a todos los demás actos culturales se les llamaba ejercicios piadosos. Hasta los tiempos del Vaticano II, especialmente también después de la promulgación del nuevo Código de Derecho Canónico en 1983, se distinguía claramente entre actos litúrgicos, o sea, la Santa Misa, y actos no litúrgicos, por ejemplo el rezo del Santo Rosario, que hoy se considera como actos litúrgicos en un sentido amplio, a los que la Mediator Dei considera incluidos de alguna manera en el orden litúrgico.